En la tierra de Israel, en un tiempo de sombras y lucha, la historia de una nación que oscilaba entre la obediencia y la rebelión se desarrollaba. Este periodo, registrado en el libro de los Jueces, revela un ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación que moldeó el destino de Israel tras la muerte de Joshua y su generación. Sin un líder claro, la nación se encontraba en constante búsqueda de dirección y propósito, enfrentando desafíos internos y externos que amenazaban su existencia. El amanecer del libro de los Jueces inicia con la introducción de un patrón de desobediencia. En Jueces 1:1-3-6, el pueblo de Israel no logró completar la conquista de la tierra prometida, permitiendo que los enemigos persistieran en la región. Este fallo no fue solo una derrota militar, sino un símbolo de la desobediencia a Dios. En lugar de erradicar completamente a los cananeos, los israelitas comenzaron a mezclarse con ellos, adoptando sus costumbres y dioses. Este alejamiento de las instrucciones divinas desencadenó una serie de juicios sobre la nación. Cada juicio que enfrentaron, cada tribulación que sufrían, era una llamada a volver a la senda correcta. Pero una y otra vez, la nación fallaba en escuchar. La desobediencia llevaba a la opresión, y la opresión al clamor desesperado por liberación. Y así, Dios, en su misericordia, levantaba jueces para salvar a su pueblo. La historia de estos jueces es diversa y llena de drama, cada uno representando una etapa crítica en la lucha de Israel. Otoniel, el primer juez, es descrito en Jueces 3:7-11. Él liberó a Israel de la opresión mesopotámica, marcando el comienzo de una serie de salvaciones divinas. Luego vino Jehú, quien astutamente mató al rey moabita Eglón, liderando a los israelitas en una victoria inesperada y poderosa. Jueces 3:12-31. Débora, una profetisa y la única juez femenina, es una figura destacada en Jueces 4:5. Junto con el general Barak, condujo a Israel a una victoria monumental contra los cananeos. Su liderazgo no solo desafió las normas de la época, sino que también demostró la capacidad de Dios para usar a cualquier persona dispuesta a seguir su voluntad. La narrativa se adentra en la historia de Gedeón, Jueces 6:1-8:35. Un juez cuya fe tambaleante y crecimiento espiritual resonaron profundamente con el pueblo. Su victoria sobre los midianitas, conseguida con un ejército reducido por orden divina, subrayó la lección de que la fuerza de Israel no residía en su número, sino en su Dios. No todas las historias de los jueces fueron heroicas. Abimelec, el hijo de Gedeón, es un recordatorio oscuro de lo que sucede cuando el poder se corrompe. Su reinado estuvo marcado por la traición y el derramamiento de sangre, en contraste con la breve pero justa administración de Tola y Jair. Jueces 9:1-10-5. Los jueces menores, a menudo mencionados brevemente, cada uno tuvo su parte en la salvación de Israel. Sus historias, aunque no tan detalladas, apuntan a un patrón recurrente. Cada juez levantado por Dios trajo un tiempo de paz que eventualmente se rompía cuando el pueblo volvía a sus antiguos pecados. Finalmente, la historia de Sansón, Jueces 13:16, cierra esta sección con una mezcla de tragedia y redención. Sansón, con su fuerza sobrehumana, libró batallas épicas contra los filisteos, pero su vida personal estuvo marcada por la impulsividad y el fracaso. Su captura y eventual muerte, donde derribó el templo filisteo matando a muchos enemigos junto con él, es una muestra poderosa de la compleja relación entre la debilidad humana y la intervención divina. La sección final del libro de Jueces, Jueces 17:21, es un retrato sombrío del estado moral de Israel. Dos incidentes destacados ilustran la profundidad de la decadencia. Primero, la historia de Micaya y los danitas, Jueces 17:1-18-31.
donde la idolatría se convierte en un tema central. Micaía, un hombre de las montañas de Efraín, crea un santuario doméstico con ídolos, y un joven levita se convierte en su sacerdote. Este acto de idolatría es un microcosmos del desvío de Israel del verdadero culto a Dios. El segundo incidente, aún más impactante, es el crimen en Gibea y la subsiguiente guerra civil. Jueces 19:21. Un levita y su concubina buscan refugio en Gibea, una ciudad de Benjamín. Los hombres de la ciudad abusan brutalmente de la concubina, lo que lleva a su muerte. Este acto desencadena una serie de eventos que culminan en una guerra civil, casi aniquilando a la tribu de Benjamín. El libro de Jueces concluye con una observación amarga. En esos días no había rey en Israel. Todos hicieron lo correcto en sus propios ojos. Jueces 21:25. Esta frase encapsula la anarquía moral y el caos espiritual que dominaban la época. No solo narra la historia de una nación en crisis, sino que también ofrece lecciones teológicas profundas. Muestra las consecuencias de la desobediencia a Dios y la inevitabilidad del juicio divino, así como la misericordia de Dios en responder al arrepentimiento sincero. Cada juez levantado por Dios es un testimonio de su compromiso con su pueblo, a pesar de sus repetidas infidelidades. El relato del ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación es relevante más allá del contexto histórico de Israel. Habla de la naturaleza humana y la necesidad constante de redención y guía divina. En medio de las fallas humanas, la fidelidad de Dios brilla como una constante inmutable. El libro de Jueces es, en esencia, una narrativa de lucha y esperanza, de juicio y salvación, que resuena a través de los siglos como un recordatorio de la importancia de la fe y la obediencia a Dios. La historia de Israel durante este periodo, llena de drama y suspenso, es un espejo de la condición humana, reflejando tanto nuestras debilidades como nuestras capacidades para encontrar redención en medio de la adversidad.